Imagina un departamento entero de un país sometido al control de una sola pandilla, no una colonia, no un barrio, no un municipio, más de la mitad de un departamento completo con sus pueblos, sus caminos, sus familias, todo bajo las reglas de una estructura criminal que decidía quién entraba, quién salía y quién vivía con miedo. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante casi una década en Cabañas, uno de los departamentos más pequeños y olvidados del Salvador, donde una célula de la Mara Salvatrucha con más de 1,000 miembros impuso su ley a sangre y terror. Y al frente de todo estaba un hombre cuyo apodo lo decía todo: Little Pesadilla. La pequeña pesadilla. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos y juicios más impactantes contra las estructuras criminales del Salvador, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque la historia de cómo cayó esta pandilla y los 85 años de cárcel que enfrenta su líder revela hasta qué punto las maras llegaron a gobernar zonas enteras de este país. La noticia la confirmaron la Fiscalía General de la República y los centros judiciales de El Salvador, y las cifras son de las que cuesta procesar. Un total de 254 integrantes de la Mara Salvatrucha fueron condenados de una sola vez en un mismo juicio, apenas que alcanzan los 85 años de prisión. Pero antes de entrar en el hombre que encabeza esta historia, hay un dato que revela la verdadera dimensión de lo que enfrentaban las autoridades y que la mayoría de la gente desconoce: de qué tamaño era realmente esta estructura criminal. Según la resolución judicial, la clica no se componía de un puñado de pandilleros. Estaba compuesta por más de 1,000 miembros, 1,000 personas organizadas, jerarquizadas y dedicadas a sostener el dominio de la pandilla sobre el territorio. Los 254 condenados en este juicio son, en realidad, solo una parte de una maquinaria mucho más grande. Y eso, como veremos, tiene consecuencias enormes para lo que viene después. Esta estructura tenía nombre propio y conviene conocerlo. Y aquí aparece la primera pieza clave para entender cómo operaba la Mara Salvatrucha en esta zona. Se trataba de la clica Parkview Locos Salvatruchos, perteneciente al llamado programa de la MS-13. En la organización interna de la Mara Salvatrucha, las clicas son las células locales, los grupos que controlan un territorio específico, pero esas clicas a su vez se agrupan en estructuras mayores conocidas como programas, que coordinan a varias células dentro de una misma región. Es decir, la Parkview Locos Salvatruchos no era un grupo aislado y desorganizado, sino un engranaje dentro de una jerarquía nacional perfectamente estructurada. Y su zona de operación era el departamento de Cabañas, un territorio rural, montañoso, fronterizo con Honduras, donde el Estado durante años tuvo una presencia débil y donde la pandilla encontró el espacio perfecto para enraizarse. ¿Y durante cuánto tiempo mantuvieron ese dominio? Esta es una de las claves que explican la magnitud del caso, porque no hablamos de un control efímero ni de unos meses de violencia, sino de un reinado que se extendió durante casi una década. La acusación abarca hechos delictivos cometidos entre los años 2013 y 2022, 9 años. 9 años en los que, según la Fiscalía, esta estructura mantuvo atemorizados a los habitantes de Cabañas. 9 años en los que familias enteras crecieron bajo la sombra de la pandilla, en los que niños se hicieron adultos sin conocer otra realidad que la del miedo, en los que la palabra de la Mara valía más que la ley del Estado. Para dimensionar lo que eso significa, hay que entender cómo era la vida cotidiana bajo el control de una estructura así, porque el control territorial de una pandilla no es un concepto abstracto, se siente en cada detalle de la vida diaria. Y este es uno de los aspectos que más impacta cuando uno entiende lo que realmente vivían los habitantes de Cabañas. La pandilla decidía las reglas básicas de la existencia de miles de personas. En un territorio dominado por la MS-13, el miedo marca cada decisión cotidiana: por dónde se puede caminar y por dónde no, a qué hora es seguro salir de casa y a qué hora es mejor no arriesgarse, qué negocios pueden operar y cuáles deben cerrar o pagar para sobrevivir, y sobre todo, quién se atreve a denunciar y quién prefiere callar para seguir con vida. Esa era la realidad impuesta por la clica Parkview durante casi 10 años. No gobernaba el alcalde, no gobernaba la policía, gobernaba la pandilla, con sus propias fronteras invisibles y sus propios castigos. Para sostener ese dominio durante tanto tiempo, la estructura necesitaba organización y la tenía. Porque una pregunta fundamental para entender este caso es cómo logra una sola clica controlar más de la mitad de un departamento entero. ¿Cómo se reparte semejante poder? La respuesta está en la forma en que la Fiscalía documentó las funciones de sus integrantes. Según las investigaciones,
Cada miembro de la estructura tenía tareas específicas destinadas a mantener el control y facilitar las actividades ilícitas en las distintas zonas de Cabañas. Estaban los que se dedicaban a la vigilancia, los ojos de la pandilla que avisaban de cualquier movimiento de las autoridades. Estaban los encargados de la extorsión, que arrancaban dinero a comerciantes y transportistas, y estaban los responsables del tráfico de drogas que sostenían buena parte del negocio criminal. Cada pieza cumplía una función y todas juntas conformaban una maquinaria de dominio que funcionaba con precisión durante años. Y en la cima de esa maquinaria estaba el hombre que da nombre a esta historia. Ahora llegamos al personaje central, al líder de toda la estructura, y su rango dentro de la pandilla revela el poder que concentraba quién era exactamente Little Pesadilla. Su nombre es Eugenio Vladimir Morales García, pero dentro de la Mara Salvatrucha era conocido con el alias de Little Pesadilla, y según el fallo judicial, no era un miembro más. Ostentaba el rango de corredor de clica, una función de liderazgo dentro de la organización. El corredor de clica es, en la jerga de la MS-13, quien dirige y coordina la célula, quien toma las decisiones operativas, quien mantiene la disciplina interna y quien responde ante los mandos superiores de la pandilla. En otras palabras, era la cabeza visible de la estructura que sometió a más de la mitad de Cabañas. El hombre que movía los hilos del terror en la región. Ese apodo, Little Pesadilla, no es un detalle menor, porque en el mundo de las pandillas los alias no se reparten al azar, y uno que evoca directamente a una pesadilla dice mucho sobre la imagen que ese hombre proyectaba dentro y fuera de la estructura. Los apodos en la MS-13 suelen reflejar rasgos, historias o el papel que cada miembro cumple dentro del grupo. Un nombre que remite al miedo, a la pesadilla, sugiere el tipo de reputación que este líder había construido en la zona que controlaba. Para los habitantes de Cabañas que vivieron bajo su dominio, ese apodo probablemente no tenía nada de metafórico. Era muy literalmente la descripción de lo que significaba tener a esta clica gobernando su territorio. Aquí es importante hacer una precisión porque en este canal la información se cuida y conviene ser exacto sobre por qué delitos concretos fue condenado este líder, ya que el detalle revela cómo funciona la estrategia judicial contra las pandillas. A Little Pesadilla, el tribunal le impuso 85 años de prisión por 3 delitos específicos: agrupaciones ilícitas, es decir, pertenecer y dirigir la estructura criminal, tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego, y posesión y tenencia de droga con fines de tráfico. Esos son los cargos por los que fue hallado culpable en este proceso. Su condena de 85 años fue la más alta de todo el juicio, un reflejo de su posición de liderazgo dentro de la organización. Y ese número, 85 años, marca el final de un hombre que durante casi una década encarnó el poder de la pandilla en Cabañas. Pero Little Pesadilla no cayó solo, ni mucho menos. Y aquí es donde este caso se convierte en uno de los más grandes de la historia reciente de El Salvador, porque junto a él fueron condenadas 253 personas más en un mismo proceso. ¿Cómo se estructuraban las penas según el rango de cada uno? El desglose que hicieron los centros judiciales es revelador, porque muestra la anatomía completa de la pandilla. Justo debajo del líder Marvin Ulises Ayala Escobar, fue condenado a 75 años de prisión. Otros 2 miembros, Edgardo Ernesto Bonillo Portillo y Wilber Joel Lainez García, recibieron 70 años cada uno. Y a partir de ahí, las penas se graduaron según la jerarquía interna. 77 pandilleros con el rango de homeboy, es decir, miembros plenos de la pandilla, fueron condenados a 60 años cada uno. A ellos se sumaron 37 pandilleros con el rango de chequeo, los aspirantes o miembros en periodo de prueba sentenciados a 30 años. Y finalmente, 136 personas con el rango de colaborador recibieron también 30 años de prisión cada una. Ese desglose no es solo una lista de números, es un mapa completo de cómo se organiza una estructura de la MS-13. Y aquí aparece un dato que ayuda a entender la lógica de estas pandillas: la existencia de toda una pirámide de rangos, desde el que da las órdenes hasta el que apenas colabora. En la cúspide, el corredor de clica que dirige; debajo, los homeboys, los soldados de pleno derecho que ya han sido brincados, iniciados formalmente en la pandilla; más abajo, los chequeos, jóvenes en proceso de ingreso que deben demostrar su lealtad antes de ser aceptados; y en la base, los colaboradores, personas que apoyan a la estructura sin ser miembros plenos, pero cuya ayuda resulta esencial para el funcionamiento del conjunto. Esa pirámide replicada en cada clica del país es lo que permitió a la MS-13
controlar territorios enteros durante años. Y en este juicio, por primera vez, esa pirámide completa fue procesada de golpe. Y eso nos lleva a una de las preguntas más importantes de todo el caso, porque juzgar a 254 personas al mismo tiempo no es algo que se pueda hacer con el sistema judicial tradicional. ¿Cómo logró El Salvador procesar a toda una estructura criminal en un solo expediente? La respuesta está en una herramienta legal relativamente nueva. La sentencia fue emitida por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador tras una audiencia única que se prolongó por más de un mes y medio. Ese modelo de audiencia única o macrojuicio se hizo posible gracias a una reforma a la ley contra el crimen organizado aprobada a finales de 2023. Esta reforma permite juzgar de forma conjunta a todos los integrantes de una misma pandilla, procesándolos por su pertenencia a la organización en un solo proceso, en lugar de abrir cientos de juicios individuales. Para las autoridades, esta modalidad tiene una ventaja clave: acelera las condenas y permite atacar no solo a individuos aislados, sino a la estructura criminal completa de una sola vez. Durante ese mes y medio de audiencia, la fiscalía tuvo que demostrar la pertenencia de cada uno de los acusados a la estructura. Y aquí surge otro detalle llamativo del proceso, uno que refleja la magnitud logística de un juicio de esta escala. ¿Desde dónde participaron los 254 acusados en su propio juicio? Los pandilleros participaron en el proceso desde diferentes centros penales del país. Es decir, no fueron trasladados todos a una misma sala. El juicio se desarrolló conectando a los acusados desde las distintas prisiones donde ya se encontraban recluidos bajo el régimen de excepción. Para sostener las condenas, la representación fiscal presentó abundante prueba documental, testimonial y pericial con la que buscó acreditar la participación y el rango de cada uno de los procesados dentro de la Mara Salvatrucha. Fue, en esencia, el desmantelamiento judicial de casi una década de dominio criminal comprimido en un solo expediente. Llegamos así al verdadero significado de este caso, a lo que realmente representa más allá de las cifras impactantes, porque la condena de estos 254 pandilleros no es solo un golpe judicial a una célula de la MS-13, es la caída de lo que en la práctica funcionaba como un gobierno criminal paralelo sobre más de la mitad de un departamento. Durante casi 10 años, la clica Parkview Locos Salvatruchos ejerció sobre Cabañas un control que sustituía al del Estado. Cobraba sus propios impuestos mediante la extorsión, vigilaba el territorio con sus propios ojos, imponía sus propias reglas de circulación y sus propios castigos, y decidía en última instancia sobre la vida y la tranquilidad de miles de personas. Que toda esa estructura con su líder a la cabeza haya terminado condenada a décadas de prisión significa que el Estado recuperó un territorio que durante años, en los hechos, no le pertenecía. Para las comunidades de Cabañas, el fallo puede significar el cierre de una larga etapa marcada por el miedo. Y sin embargo, el caso deja una puerta abierta que es imposible ignorar, porque si la estructura tenía más de 1,000 miembros y en este juicio fueron condenados 254, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué pasa con todos los demás? Este es quizás el aspecto más importante de cara al futuro. El propio modelo de macrojuicio está diseñado precisamente para eso. La Fiscalía ha explicado que esta modalidad mantiene el proceso abierto para sumar futuros procesos contra la misma clica. Es decir, los 254 condenados son el primer gran golpe, pero no necesariamente el último. El expediente sigue vivo y a medida que las autoridades identifiquen y capturen a más integrantes de la estructura, estos podrán ser sumados al mismo caso. Lo que hoy son 254 condenas, mañana podría ser una cifra mucho mayor, hasta desmantelar por completo a una organización que llegó a contar con más de 1,000 personas en sus filas. Todo esto, por supuesto, se enmarca en la estrategia de seguridad que ha transformado radicalmente a El Salvador. Y sería deshonesto contar esta historia sin mencionar sus dos caras. Porque el mismo modelo que hizo posible esta condena histórica es también uno de los más debatidos del continente y conviene mirarlo completo. Los macrojuicios como este forman parte del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado en decenas de ocasiones. Bajo ese régimen que suspendió garantías constitucionales, El Salvador ha capturado a más de 92,000 personas señaladas de vincularse a pandillas y ha pasado de ser uno de los países más violentos del mundo a registrar mínimos históricos de homicidios. Para la mayoría de los salvadoreños que vivieron durante décadas bajo el terror de estructuras como la que dominó Cabañas, ese cambio ha sido un alivio profundo,
y de ahí el amplio respaldo popular a la mano dura del gobierno. Pero ese mismo modelo enfrenta cuestionamientos serios que forman parte del debate, porque junto a los resultados en seguridad, organizaciones humanitarias han documentado cifras que obligan a mirar también los costos de esta estrategia. Diversas organizaciones de derechos humanos han registrado miles de denuncias por violaciones a derechos fundamentales bajo el régimen de excepción, así como cientos de muertes de personas bajo custodia estatal. En el caso concreto de los macrojuicios, algunos sectores advierten sobre los riesgos de procesar a cientos de personas de forma conjunta y sobre las garantías de defensa individualizada de cada acusado. Es una tensión de fondo que el país sigue discutiendo hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad y qué garantías deben preservarse incluso frente a las estructuras criminales más peligrosas. En el caso de la clica Parkview, hablamos de un proceso sustentado en prueba documental, testimonial y pericial, con condenas dictadas por un tribunal especializado, pero el debate más amplio sobre el modelo sigue vigente y es legítimo. Entonces, ¿qué queda tras una condena de esta magnitud? Y aquí está la reflexión final, la que conecta este caso con el momento que vive todo el país, la sensación de que el mapa del poder en El Salvador se ha invertido por completo. Durante años, hombres como Lito el Pesadilla se movieron con la certeza de ser intocables, controlaban territorios, imponían su ley y el Estado parecía incapaz de llegar hasta ellos. Hoy ese mismo hombre enfrenta 85 años de prisión y los más de 250 miembros de su estructura que cayeron con él purgan condenas de décadas desde las cárceles del país. El territorio que la pandilla consideraba suyo volvió a manos del Estado. Las familias que durante casi una década midieron cada paso por miedo a la mara empiezan, al menos en teoría, a recuperar algo tan básico como el derecho a caminar por su propia tierra sin pedir permiso. Ese es el cambio que un caso como este pone sobre la mesa. La historia de la clica Parkview Locos Salvatruchos y de su líder es, en el fondo, la historia condensada de lo que fue El Salvador durante décadas y de lo que intenta dejar atrás. Un puñado de hombres organizados en una pirámide de terror capaces de someter a más de la mitad de un departamento entero durante casi 10 años. Miles de personas viviendo bajo reglas que nadie eligió y finalmente un sistema judicial que con todas sus tensiones y sus debates pendientes logró procesar de golpe a 254 de ellos y mandar a su líder a prisión por 85 años. La pequeña pesadilla que aterrorizó Cabañas tiene ahora los días contados tras las rejas y la gran incógnita que queda abierta es cuántos de los más de 1000 miembros de esa estructura seguirán el mismo camino en los próximos meses. Si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final y quieres seguir conociendo cómo El Salvador desmantela pieza por pieza a las estructuras que durante años gobernaron el país, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios qué caso quieres que investiguemos a fondo en el próximo video. Porque mientras queden clicas por desarticular y territorios por recuperar, aquí vamos a seguir contándolo todo, sin adornos y sin miedo.